Cuando mi hijo me llamó llorando pidiendo 5.000 euros para salvar la vida de mi nieto, vendí mi coche sin pensarlo 2 veces. Una semana después, descubrí que nunca hubo cirugía, que Mateo estaba perfectamente sano y que todo ese dinero terminó en las mesas de un casino en una sola noche de apuestas desenfrenadas. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emilio Moreno Sanz, tengo 63 años y durante toda mi vida creí que había criado a un hombre honesto. El 15 de marzo de 2024, a las 11:23 de la noche, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Papá, por favor, necesito que me escuches. La voz de Raúl sonaba quebrada, entrecortada por sollozos que parecían desgarrarle la garganta. Mi hijo tenía 35 años, pero en ese momento sonaba como un niño asustado. Es Mateo, mi hijo, tu nieto. Está en urgencias y necesita una cirugía cardíaca de emergencia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mateo apenas tenía 2 años. Era esa criatura de sonrisa inmensa que me llamaba Abu y perseguía palomas en el parque todos los domingos. ¿Qué está pasando, Raúl? ¿Dónde están ahora? En casa, pero mañana tenemos que llevarlo al Hospital Universitario La Paz. El cardiólogo nos dio el diagnóstico esta tarde. Tiene una malformación congénita que no detectaron al nacer. Necesita cirugía inmediata, papá. Sin ella podría no sobrevivir más de 2 semanas. Las palabras de Raúl caían como martillazos. Intenté procesar la información mientras mi mente ya comenzaba a calcular, a buscar soluciones. ¿Qué dice el seguro médico? ¿Cuánto necesitan? Ese es el problema. La voz de mi hijo se volvió aún más desesperada. El seguro no cubre este tipo de procedimiento experimental. Es un cirujano especializado que viene desde Alemania, la única opción real que tiene Mateo. Necesitamos 5.000 euros, papá. 5.000 euros que no tenemos. Algo en el fondo de mi mente parpadeó, una pequeña luz de alarma que no logré identificar en ese momento. La voz de Raúl sonaba ensayada, no de manera obvia, pero había cierta cadencia en sus palabras que no encajaba con la desesperación genuina de un padre enfrentando la muerte de su hijo. Llevaba 40 años trabajando como supervisor en una fábrica textil y había aprendido a detectar cuando alguien repetía un guión preparado. Dame un momento, Raúl, déjame pensar. Me levanté del sofá donde había estado viendo las noticias. Caminé hasta la ventana de mi apartamento en el barrio de Chamartín. Las calles de Madrid brillaban bajo la lluvia ligera de marzo. ¿Alba está ahí contigo? ¿Puedo hablar con ella? No, papá. Está en el hospital con Mateo. Yo vine a casa a buscar documentos y no pude más. Tuve que llamarte. Eres la única persona en quien puedo confiar. Esa frase debió haberme conmovido, pero en cambio activó otra alarma. Raúl tenía amigos, tenía hermanos de Alba, tenía toda una red de contactos. ¿Por qué yo era la única persona? Y lo más extraño, si Mateo estaba tan grave en el hospital, ¿por qué Alba lo dejaría ir a casa a buscar papeles en lugar de quedarse ella también? Está bien, hijo, voy a conseguir ese dinero. Dame 2 o 3 días para organizarme. Mi respuesta fue calculada, deliberadamente vaga en el tiempo. ¿2 o 3 días? El pánico en su voz sonó auténtico esta vez. Papá, no tenemos tanto tiempo. La cirugía tiene que ser esta semana. El cirujano alemán solo estará disponible hasta el viernes. Después de eso, tendremos que esperar 3 meses. Y Mateo no puede esperar 3 meses. Ahí estaba de nuevo. Demasiados detalles específicos, demasiada urgencia artificial. Cuando mi esposa Dolores murió de cáncer hace 8 años, recuerdo perfectamente cómo sonaban las conversaciones reales sobre emergencias médicas, confusas, fragmentadas, llenas de dudas y preguntas sin respuesta. Esto sonaba como un vendedor describiendo un producto con fecha de caducidad. Raúl, necesito que seas honesto conmigo. ¿Esto es real? ¿Mateo realmente está enfermo? El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero fue suficiente.
¿Cómo puedes preguntarme eso, papá? ¿Crees que inventaría algo así sobre mi propio hijo? Estoy destrozado y tú me preguntas si es real. La indignación era demasiado perfecta, demasiado ensayada. No te estoy acusando, hijo. Solo necesito entender la situación completamente antes de mover ese tipo de dinero. Olvídalo, papá. Si no confías en mí, buscaré el dinero en otro lado. No voy a suplicar mientras mi hijo se muere. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Algo estaba terriblemente mal en toda esa conversación, pero no podía simplemente ignorar la posibilidad de que Mateo realmente estuviera en peligro. Ese niño era mi único nieto, la luz de mis últimos años. Entonces recordé algo que había sucedido apenas un mes antes, en febrero. Raúl me había pedido 3.000 euros prestados para una reforma urgente en su apartamento porque había aparecido humedad peligrosa en las paredes del cuarto de Mateo. Le transferí el dinero inmediatamente. 2 semanas después, cuando fui a visitarlos, no había ninguna reforma en marcha. Cuando pregunté, Raúl dijo que el constructor los había estafado y que estaba en proceso legal. Nunca más mencionó el tema, y yo, como el padre confiado que era, no insistí. Ahora, parado frente a esa ventana en una noche lluviosa de marzo, comencé a preguntarme cuántas otras señales había ignorado. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá, con la televisión encendida pero sin prestarle atención, repasando mentalmente cada detalle de la conversación con Raúl. A las 6 de la mañana del 16 de marzo, ya había tomado una decisión. Antes de vender mi coche o mover un solo euro, necesitaba confirmar la verdad. El problema era cómo hacerlo sin alertar a mi hijo. No podía simplemente presentarme en su apartamento o llamar al hospital preguntando por Mateo Moreno Torres. Si Raúl realmente estaba mintiendo, cualquier movimiento directo lo pondría en guardia. Necesitaba ser inteligente, discreto. Mientras preparaba café en la cocina, recordé que Alba, mi nuera, trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance. Nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero siempre me pareció una mujer genuina y directa. Si alguien me diría la verdad sin filtros, era ella. A las 9:15 de la mañana marqué el número del apartamento de Raúl. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba que alguien contestara. Al tercer timbre, escuché la voz de Alba. «Dígame». «Buenos días, Alba. Soy...» Improvisé rápidamente, cambiando ligeramente el tono de mi voz. «Soy Roberto Iglesias, compañero de trabajo de Raúl del departamento de logística. Disculpa que llame tan temprano, pero me enteré de lo de Mateo y quería saber si podría pasar por el hospital esta tarde a visitarlo. ¿En qué planta está internado?» El silencio que siguió fue desconcertante. «¿Perdona? ¿De qué hospital estás hablando?» Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero mantuve la compostura. «Del Hospital Universitario La Paz. Raúl nos comentó ayer que Mateo necesitaba una cirugía de emergencia». Raúl dijo que... La confusión en la voz de Alba era absolutamente genuina. No había actuación ahí, solo sorpresa auténtica. «Roberto, no sé qué te habrá contado mi marido, pero Mateo está perfectamente bien. De hecho, ahora mismo está aquí a mi lado destruyendo una torre de bloques que acabamos de construir. Espera, te lo pongo para que lo escuches». A través del teléfono llegó la risa cristalina de mi nieto. Ese sonido inconfundible de un niño de 2 años jugando sin preocupación alguna. «¡Abu! ¡Abu!», gritaba Mateo al fondo, aunque por supuesto no tenía idea de que yo estaba al otro lado de la línea. «¿Escuchaste eso?». La voz de Alba ahora sonaba preocupada. «Roberto, ¿por qué Raúl te diría algo así? ¿Qué está pasando?». Colgué sin responder. No podía seguir con la farsa, y además ya tenía la confirmación que necesitaba. Mateo estaba sano. La emergencia médica era completamente falsa. Mi hijo me había mentido descaradamente, había usado la salud de su propio hijo como excusa para sacarme dinero. Me senté pesadamente en la silla del comedor, sintiendo cómo la rabia y la decepción se mezclaban en mi pecho. Pero junto con esas emociones, también llegó otra más peligrosa: la claridad. Por primera vez en años,
comencé a ver el patrón completo. Los 3.000 euros de febrero para la reforma que nunca sucedió. Los 2.000 que le presté en diciembre para pagar una deuda urgente del coche. Los 1.500 de septiembre para ayudar con los gastos de la guardería de Mateo. Siempre con historias urgentes, siempre con excusas razonables, siempre con la promesa de devolución que nunca llegaba. Durante años, yo había justificado cada préstamo diciéndome a mí mismo que así funcionaban las familias, que los padres ayudan a los hijos, que Raúl estaba construyendo su vida y necesitaba apoyo. Pero ahora, con la mentira sobre Mateo expuesta, todo ese autoengaño se derrumbaba. Lo más perturbador de todo era darme cuenta de que Alba tampoco sabía nada. Mi nuera, la madre de Mateo, no tenía idea de que su marido estaba usando el nombre de su hijo para estafar dinero. Eso significaba dos cosas. Primero, que Raúl me consideraba lo suficientemente tonto como para no verificar su historia. Y segundo, que estaba ocultándole cosas importantes a su propia esposa. ¿En qué estaba gastando todo ese dinero? La pregunta me atormentaba. No eran cantidades pequeñas. Sumando mentalmente, calculé que en los últimos 8 meses le había transferido al menos 9.500 euros. Para alguien que supuestamente trabajaba como gerente de ventas en una empresa de electrodomésticos, eso era una cantidad significativa de dinero extra. Tomé mi teléfono y busqué en mis contactos el número de Mario Álvarez, mi mejor amigo desde hace 32 años. Mario había sido inspector de policía antes de jubilarse, y aunque ya no tenía acceso a recursos oficiales, mantenía muchos contactos útiles. Si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando realmente con Raúl, era él. «Emilio, qué sorpresa. ¿Cómo estás, hermano?» La voz cálida de Mario al otro lado de la línea me reconfortó. «Mario, necesito tu ayuda con algo delicado. Podemos vernos hoy. Es sobre Raúl». El tono de mi voz debió alertarlo, porque respondió inmediatamente. «Claro, claro. ¿Qué tal en el Café Central a las 12? Allí podemos hablar tranquilos». Mientras esperaba que llegara el mediodía, tomé otra decisión importante. No iba a vender mi Volkswagen Passat inmediatamente para entregarle 5.000 euros a Raúl. En cambio, iba a venderlo, sí, pero el dinero se quedaría conmigo mientras investigaba qué demonios estaba sucediendo con mi hijo. Abrí mi laptop y busqué anuncios de coches similares al mío en portales de compraventa. Mi Passat del 2018, con 83.000 kilómetros, bien mantenido, valía entre 7.500 y 8.000 euros, según el mercado actual. Publiqué el anuncio con fotos que tenía guardadas, estableciendo el precio en 7.700 euros negociable. A las 11:30 mi teléfono sonó. Era Raúl. «Papá, necesito saber si conseguiste el dinero. El tiempo se acaba y tengo que dar una señal al hospital hoy mismo para reservar el quirófano». Su voz sonaba convincente, desesperada incluso. Si no hubiera hablado con Alba esa mañana, probablemente habría creído cada palabra. Pero ahora, cada frase que pronunciaba era como un cuchillo girando en una herida. «Estoy en ello, Raúl. Dame hasta el final de la semana. Estoy vendiendo el coche, pero estos trámites llevan tiempo». «¿Estás vendiendo tu coche por mí?» Su voz se quebró con emoción fabricada. «Papá, no sabes cuánto significa esto. Eres el mejor abuelo que Mateo podría tener». Cerré los ojos, respiré profundamente. Haría cualquier cosa por mi nieto, Raúl. Cualquier cosa. Y eso era verdad. Pero lo que Raúl no entendía era que proteger a Mateo ahora significaba descubrir qué clase de hombre era realmente su padre. El Café Central estaba casi vacío cuando llegué a las 12:10. Mario ya me esperaba en una mesa del fondo, con 2 cafés solos humeantes. Mi amigo tenía el cabello completamente blanco ahora, pero sus ojos grises seguían siendo los mismos que habían resuelto cientos de casos durante su carrera policial. «Tienes cara de no haber dormido», fue lo primero que dijo cuando me senté. «Porque no he dormido». Le conté todo. La llamada de Raúl, la supuesta cirugía, mi conversación fingida con Alba, la confirmación de que Mateo estaba perfectamente sano. Mario escuchaba sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa. «¿Cuánto te has sacado en total durante el último año?».
Preguntó cuando terminé. Cerca de 10.000 euros, quizás más si cuento regalos y pagos que hice directamente por él. La cifra sonaba aún peor al decirla en voz alta. Mario se recostó en su silla, pensativo. Emilio, voy a decirte algo que probablemente no quieres escuchar. Ese patrón de comportamiento, las mentiras elaboradas, las cantidades crecientes, el uso de la familia como excusa, he visto esto demasiadas veces. Tu hijo tiene un problema serio y no es simplemente que necesite dinero. ¿Qué estás insinuando? Podría ser juego, drogas, deudas con gente peligrosa. No lo sé con certeza, pero conozco a alguien que puede averiguarlo. Dame una semana. Déjame seguirlo discretamente. Tengo un sobrino que trabaja haciendo ese tipo de investigaciones privadas. Es bueno y no hace preguntas incómodas. Asentí lentamente. Hazlo. Necesito saber la verdad completa. Durante los siguientes 5 días, mi vida se convirtió en una actuación meticulosa. El 17 de marzo, un domingo, llevé a cabo la primera parte de mi plan. Publiqué el anuncio del Volkswagen en 3 páginas diferentes, con precio competitivo y fotos detalladas. El lunes recibí 4 llamadas interesadas. El martes 19, un técnico informático llamado Javier Castro vino a ver el coche. Revisó todo con cuidado profesional. El motor, los neumáticos, el historial de mantenimiento que yo guardaba religiosamente. Le ofrezco 7.500 al contado, dijo finalmente. Puedo transferir mañana mismo si firmamos hoy. Trato hecho. El miércoles 20 por la mañana tenía 7.500 euros en mi cuenta bancaria. Ese mismo día, Raúl llamó 3 veces preguntando por el dinero. En la tercera llamada, sonaba genuinamente angustiado. Papá, por favor, los médicos están presionando. Necesitan confirmar la cirugía o van a dar la plaza a otro paciente. Ya casi está, hijo. Vendí el coche, pero hubo un problema con el precio. Solo conseguí 5.000 en efectivo y el comprador me va a transferir el resto en 15 días porque está esperando un reembolso de Hacienda. Es lo mejor que pude hacer con la urgencia. Escuché su respiración acelerarse al otro lado de la línea. Podía sentir su cerebro calculando, decidiendo si medio pan era mejor que nada. ¿Cuándo puedes transferir esos 5.000? Bueno, son 2.500 ahora. Los otros 2.500 llegarán cuando el comprador me pague el resto. La mentira salió suave, practicada. Hubo una pausa larga, muy larga, demasiado larga para alguien cuyo hijo supuestamente estaba muriendo. Un padre real en esa situación habría gritado, habría suplicado, habría aceptado cualquier cantidad con desesperación. Pero Raúl estaba haciendo cálculos. Está bien, papá. Algo es algo. Los médicos dijeron que pueden hacer un pago inicial y liquidar el resto después. Puedes transferir mañana, el jueves 22 a primera hora. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. La facilidad con la que mi hijo había aceptado un cambio tan drástico en la historia me confirmaba lo que ya sabía. No había ninguna cirugía. Probablemente ni siquiera había contactado a ningún hospital. Todo era una fábrica de mentiras construida específicamente para manipularme. El jueves 22 de marzo, a las 9:15 de la mañana, transferí exactamente 2.500 euros a la cuenta de Raúl. Adjunté una nota. Para Mateo, con todo mi amor, abuelo Emilio. 10 minutos después, mi teléfono sonó. Era Raúl llorando de agradecimiento. Papá, no sabes lo que esto significa. Acabas de salvar la vida de tu nieto. Te juro que te voy a devolver cada céntimo. No quiero que me devuelvas nada, Raúl. Solo quiero que Mateo esté bien. Lo estará, papá. Gracias a ti lo estará. Esa tarde llamé a Mario. Tu sobrino puede empezar hoy mismo. Ya está en ello. Le pasé la dirección de Raúl, la descripción de su coche, sus lugares habituales. Le dije que es un caso sensible y que necesitamos discreción absoluta. Me debe algunos favores, así que me está cobrando precio de amigo. 500 euros por una semana completa de seguimiento. Págale 1.000. Dile que quiero fotos, vídeos, horarios detallados, todo. Emilio, ¿estás seguro de que quieres saber? A veces la verdad duele más que la ignorancia. Me quedé callado durante varios segundos, pensando en Mateo, en Alba,
en todos los años que había invertido criando a Raúl. Necesito saber, Mario, porque si voy a tomar decisiones sobre mi futuro, necesito basarlas en hechos reales, no en las mentiras que mi hijo me cuenta. Entendido. Te llamaré cuando tengamos algo concreto. Esa noche, mientras cenaba solo en mi apartamento, pensé en algo que mi esposa Dolores solía decir. La confianza es como el cristal. Una vez rota, nunca vuelve a ser la misma, incluso si logras pegarla. Durante años había ignorado las pequeñas grietas en el cristal de mi relación con Raúl. Ahora, ese cristal estaba hecho añicos en el suelo y finalmente estaba dispuesto a mirar los fragmentos con claridad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Raúl. Papá, mañana es la cirugía. Mateo entrará al quirófano a las 10 a.m. Gracias por todo, te mantendré informado. Sonreí amargamente. Claro que lo harías, pensé, porque necesitas mantener viva la mentira hasta que consigas los otros 2.500. Pero esta vez, hijo mío, el ingenuo de tu padre está varios pasos adelante de ti. El viernes 23 de marzo transcurrió con una lentitud agónica. Raúl no me llamó en toda la mañana, lo cual supuestamente era lógico si estaba en un hospital durante una cirugía de su hijo. A las 3 de la tarde recibí un mensaje. Papá, Mateo salió bien del quirófano. Está en recuperación. Los médicos dicen que fue un éxito. Gracias por salvarle la vida. Guardé el teléfono sin responder. Cada palabra era una puñalada, no por el dolor de la mentira en sí, sino por la facilidad con la que mi propio hijo me manipulaba. ¿Cuántos padres habían recibido mensajes similares y genuinos sobre sus nietos? Y aquí estaba yo, leyendo una ficción elaborada diseñada únicamente para robarme. A las 9:37 de la noche, mi teléfono vibró. Era Mario. Emilio, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Tengo algo que debes ver, pero no quiero mandártelo por teléfono. El tono de su voz me heló la sangre. ¿Qué pasó? Ven. Es mejor que lo veas tú mismo. Conduje hasta el apartamento de Mario en Carabanchel con el estómago hecho un nudo. Mi amigo vivía solo desde que su esposa falleció hace 3 años, en un piso modesto pero impecablemente ordenado. Cuando abrió la puerta, su expresión era sombría. Siéntate, Emilio. En la mesa del comedor había un portátil abierto y una carpeta manila. Mario señaló la silla frente a la pantalla. Mi sobrino Adrián empezó a seguir a Raúl ayer por la tarde. Lo primero que descubrió es que tu hijo no fue a trabajar en toda la semana. Llamó a la empresa donde supuestamente trabaja como gerente de ventas. ¿Y? Raúl no trabaja ahí. De hecho, lo despidieron en diciembre del año pasado por ausencias injustificadas repetidas. Lleva 4 meses desempleado. El golpe fue brutal, pero de alguna manera no me sorprendió. Las piezas encajaban demasiado bien. Continúa. Mario giró el portátil hacia mí. Adrián siguió a Raúl toda la noche de ayer. A las 10:15, menos de 24 horas después de que le transferiste el dinero, tu hijo llegó al Casino Gran Madrid en la calle Alcalá. La pantalla mostraba una fotografía clara. Raúl bajando de su Seat León plateado frente a la entrada iluminada del casino. Llevaba una camisa azul que yo le había regalado en Navidad y pantalones oscuros. Su expresión no mostraba ni rastro de la angustia de un padre cuyo hijo acababa de entrar a cirugía. Al contrario, se veía relajado, casi emocionado. «Hay más». Mario deslizó el dedo sobre el trackpad, cambiando a un vídeo. Adrián tiene un amigo que trabaja en seguridad del casino. Le debía un favor y le permitió grabar discretamente desde su teléfono. El vídeo comenzó a reproducirse. La calidad no era perfecta, filmado evidentemente a escondidas, pero lo que mostraba era inconfundible. Raúl estaba sentado en una mesa de ruleta, rodeado de otros jugadores. Frente a él había una pila considerable de fichas rojas y negras. Las fichas rojas son de 100 euros cada una, explicó Mario. Las negras son de 50. Observé con una mezcla de horror y fascinación cómo mi hijo apostaba con una desenvoltura que hablaba de experiencia. No era un novato explorando tímidamente. Conocía perfectamente lo que hacía. Colocaba fichas en números específicos, en colores, en combinaciones. A su lado
había una copa de lo que parecía whisky. El vídeo avanzó en cortes rápidos. Raúl ganaba algunas manos, perdía otras. Pero la tendencia era clara. Las fichas frente a él disminuían constantemente. En un momento dado, sacó su billetera y cambió más efectivo por fichas. Adrián cronometró todo, dijo Mario con voz tensa. Tu hijo llegó a las 22:15. Se fue a las 0 horas exactas. En 1 hora y 45 minutos, perdió absolutamente todo lo que llevaba. El vídeo mostraba el momento final. Raúl mirando la mesa vacía frente a él, pasándose las manos por el cabello con frustración. Luego se levantó, visiblemente tambaleante, y salió de cuadro. Pero espera, no termina ahí. Mario avanzó el vídeo hasta el final. Adrián lo siguió fuera del casino. Las siguientes imágenes estaban filmadas desde un coche, probablemente el de Adrián. Mostraban el estacionamiento lateral del casino, iluminado por farolas amarillentas. Raúl caminaba hacia su Seat León, cuando 2 hombres emergieron de entre los vehículos estacionados. Aunque no había audio, la escena era perfectamente comprensible. Los hombres, ambos corpulentos y con aspecto intimidante, bloquearon el camino de Raúl. Uno de ellos lo empujó contra el capó de un coche. El otro señalaba a mi hijo con el dedo, claramente amenazante. Raúl levantaba las manos en gesto de súplica, moviendo la cabeza negativa. Los hombres no parecían receptivos a sus excusas. Entonces, con movimientos desesperados, Raúl se quitó algo de la muñeca izquierda. Incluso con la calidad limitada del vídeo nocturno, reconocí inmediatamente lo que era. Es el Omega Seamaster que le regalaste por su 30º cumpleaños, dijo Mario en voz baja. Así era. Un reloj que me había costado 4.000 euros, comprado después de ahorrar durante meses. Se lo había dado diciéndole que era para celebrar que se había convertido en un hombre responsable, un padre de familia. Raúl había llorado de emoción ese día, jurando que lo cuidaría como un tesoro. En el vídeo, uno de los hombres examinaba el reloj bajo la luz de una farola, aparentemente evaluando su autenticidad y valor. Tras varios segundos, asintió y se lo guardó en el bolsillo. Le dijo algo más a Raúl, quien asentía vigorosamente, y luego ambos hombres se marcharon. Raúl se quedó apoyado contra el coche durante un largo minuto, recuperándose del encuentro. Finalmente, entró a su vehículo y se fue. El vídeo terminó. Me quedé mirando la pantalla negra, procesando lo que acababa de ver. Mi hijo no solo me había mentido sobre una cirugía inexistente, no solo había perdido 2.500 euros en un casino en menos de 2 horas, sino que además tenía deudas con gente claramente peligrosa. ¿Quiénes eran esos hombres?, pregunté finalmente. Mario cerró el portátil. Adrián hizo algunas averiguaciones discretas. Por la descripción y el modus operandi, probablemente son cobradores que trabajan para prestamistas ilegales. Agiotistas, básicamente. El tipo de gente que presta dinero a jugadores desesperados con intereses astronómicos. ¿Cuánto crees que debe? Imposible saberlo sin investigar más profundamente, pero si están presionándolo físicamente y aceptaron un reloj de 4.000 euros como pago parcial, estamos hablando de bastante más que eso. Podría ser el doble, el triple, quizás más. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de Madrid brillando en la noche. Todo cobraba sentido ahora. Los préstamos constantes, las excusas elaboradas, la urgencia artificial, la mentira sobre Mateo. Raúl no era simplemente un hijo irresponsable pidiendo ayuda ocasional. Era un adicto al juego atrapado en una espiral de deudas cada vez más profunda. Esa noche dormí apenas 3 horas. Las imágenes del casino se repetían en mi mente como una película en bucle. Raúl apostando con despreocupación, perdiendo todo en menos de 2 horas, entregando el reloj que yo le había regalado con tanto cariño a esos cobradores amenazantes. Cada escena era un recordatorio doloroso de mi propia ceguera voluntaria durante años. El sábado 24 de marzo desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Ya no estaba confundido ni conflictuado. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Llamé a Mario a las 8 de la mañana. Necesito el contacto de un abogado.
Alguien especializado en planificación patrimonial y que también pueda hacer investigaciones financieras discretas. Conozco a la persona perfecta, Vicente Campos Soria. Trabajamos juntos en varios casos cuando yo estaba en activo. Es meticuloso, discreto y tiene recursos para averiguar cosas que la gente preferiría mantener ocultas. Pero no es barato. No me importa el precio. Dame su número. Llamé a Vicente ese mismo sábado por la tarde. Su voz al teléfono era profesional, medida, con ese tono de alguien acostumbrado a manejar situaciones delicadas. Le expliqué la situación en términos generales. Mi hijo me había pedido dinero bajo falsas pretensiones. Había descubierto problemas de juego y necesitaba saber la magnitud real del problema antes de tomar decisiones importantes. Señor Moreno, casos como el suyo son más comunes de lo que imagina. ¿Puede venir a mi despacho el lunes a las 10? Necesitaremos discutir varios aspectos legales y también puedo iniciar una investigación financiera completa si así lo desea. El lunes 25 de marzo, llegué puntual al despacho de Vicente en el distrito de Salamanca. La oficina era discreta pero elegante, con muebles de madera oscura y estanterías llenas de códigos legales. Vicente resultó ser un hombre de unos 40 años, cabello castaño perfectamente peinado, traje gris impecable y una mirada analítica que evaluaba todo constantemente. «Siéntese, por favor. ¿Café, té, agua?» «Nada, gracias. Prefiero ir directo al asunto». Durante la siguiente hora y media le conté todo con detalle. Las mentiras sobre Mateo, los préstamos anteriores, el vídeo del casino, los cobradores. Vicente tomaba notas en una tablet mientras escuchaba sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. «Bien», dijo finalmente, recostándose en su silla. «Lo primero que necesita entender es que su hijo probablemente está involucrado en algo más grande de lo que imagina. Los patrones que describe son típicos de ludopatía avanzada. Permítame hacerle algunas preguntas. ¿Su hijo tiene acceso a alguna de sus cuentas bancarias o propiedades?» «No directamente, pero mi testamento actual lo nombra como único heredero de todo. Tengo un apartamento aquí en Madrid y una casa en Segovia que heredé de mis padres, valorada en unos 900.000 euros aproximadamente». Vicente se inclinó hacia adelante. «Señor Moreno, voy a ser completamente franco con usted. Si su hijo está tan desesperado como parece, es posible que intente acceder a esos bienes de maneras irregulares. He visto casos donde familiares falsifican documentos, forjan firmas, crean poderes fraudulentos. Necesito su permiso para investigar si ha habido intentos de ese tipo». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cree que Raúl sería capaz de eso? Un adicto desesperado es capaz de muchas cosas que normalmente ni consideraría. No lo estoy acusando. Simplemente quiero asegurarme de que sus bienes estén protegidos mientras investigamos. Asentí lentamente. «Tiene mi permiso. Investigue todo lo que necesite». «Excelente. Mi tarifa es de 1.200 euros por una investigación completa que incluye verificación de intentos de acceso a sus cuentas o propiedades, rastreo de deudas y compromisos financieros de su hijo, consultas con entidades bancarias y crediticias y un informe detallado con recomendaciones legales. El proceso toma entre 5 y 7 días laborables». Saqué mi chequera. «Quiero que empiece hoy mismo». Durante los siguientes 5 días, mi vida continuó en una apariencia de normalidad, mientras por debajo la investigación avanzaba. Raúl me llamó 2 veces para agradecerme nuevamente por salvar a Mateo y para preguntar cuándo podría transferirle los otros 2.500 euros. Cada conversación era un ejercicio de autocontrol, forzándome a sonar natural y preocupado cuando en realidad estaba furioso. El jueves 29 de marzo, Vicente me citó nuevamente en su despacho. Cuando entré, noté inmediatamente que su expresión era grave. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa con documentos. «Señor Moreno, he completado la investigación. Necesita sentarse para esto». Me senté, preparándome mentalmente. Vicente abrió la carpeta y comenzó a exponer sus hallazgos con la precisión de un cirujano. Primero, el tema laboral. Su hijo fue despedido de Electrodomésticos Ramírez el 20 de diciembre de 2023.
La causa oficial fue abandono del puesto de trabajo por ausencias reiteradas no justificadas. Según mis fuentes en la empresa, Raúl había faltado 17 días en los 2 meses previos. Lleva 4 meses desempleado y no ha solicitado subsidio por desempleo, probablemente para evitar que usted se entere. Asentí sintiendo cómo cada revelación era otra capa de mentiras expuestas. Segundo, las deudas. He rastreado múltiples préstamos personales. Su hijo debe 31.000 euros a prestamistas ilegales, con intereses compuestos que aumentan esa cifra en aproximadamente 1.200 euros mensuales. También debe 8.000 euros a familiares. Su hermana Lucía le prestó 3.000, su tío Rodrigo otros 2.500 y sus primos Marcos y Olivia 1.500 cada uno. Ninguno de estos préstamos ha sido devuelto. Dios mío, la magnitud era peor de lo que había imaginado. Tercero, y esto es lo más grave, Vicente sacó varios documentos oficiales. El 14 de febrero de este año, apenas un mes antes de pedirle dinero para la supuesta cirugía, su hijo intentó solicitar un préstamo hipotecario de 60.000 euros en el Banco Santander usando su casa de Segovia como garantía. El silencio en el despacho era denso. Vicente me observaba con expresión comprensiva mientras yo procesaba la información. Mi hijo no solo me había mentido y robado, sino que había intentado cometer fraude documental usando mi propiedad más valiosa. ¿Cómo es posible que intentara usar mi casa sin mi conocimiento? Vicente deslizó los documentos hacia mí. Falsificó su firma en 3 lugares diferentes: la solicitud de préstamo, una supuesta autorización de uso de garantía y un poder notarial fraudulento. El banco detectó inconsistencias durante la verificación rutinaria. Contrataron un perito calígrafo que determinó que las firmas no coincidían con muestras previas que tenían en archivo de otros trámites que usted había realizado legítimamente. Tomé los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba, en blanco y negro, mi nombre, mi dirección, mi propiedad, y una firma que se parecía a la mía, pero que, bajo examen experto, mostraba diferencias sutiles en la presión del trazo, el ángulo de las letras, la fluidez del movimiento. El banco archivó un reporte interno, pero no presentó denuncia penal porque técnicamente el fraude no se consumó. Sin embargo, su hijo está marcado en sus sistemas. Nunca podrá solicitar otro préstamo en esa entidad. ¿Y en otras entidades? He verificado. Intentó lo mismo en 2 bancos más durante marzo, pero ya había alertas en el sistema financiero después del primer intento fallido. Todos lo rechazaron inmediatamente. Me recosté en la silla, sintiendo cómo el peso de la traición aplastaba cualquier resto de esperanza que pudiera haber tenido sobre mi relación con Raúl. Este no era un hijo confundido pidiendo ayuda. Era un delincuente dispuesto a destruir a su propio padre para alimentar su adicción. Vicente, necesito su consejo profesional. ¿Qué debería hacer? El abogado juntó las manos sobre el escritorio. Legalmente tiene varias opciones. Puede presentar denuncia por intento de fraude, lo cual podría resultar en cargos criminales contra su hijo. Puede también simplemente proteger sus activos mediante reestructuración legal de su patrimonio. O puede confrontarlo con esta información y darle una oportunidad de buscar ayuda profesional para su adicción. ¿Y usted qué haría? Yo protegería mis activos primero, confrontaría después. Un adicto al juego con deudas de 31.000 euros y dispuesto a cometer fraude documental es impredecible. Antes de cualquier confrontación, asegúrese de que no pueda causarle más daño financiero. Asentí lentamente, sintiendo cómo un plan comenzaba a formarse en mi mente. ¿Qué tan rápido podría ayudarme a proteger mis propiedades? Si me autoriza, puedo iniciar los trámites hoy mismo para transferir la propiedad de Segovia a un fideicomiso bajo su control exclusivo. También puedo crear nuevas cuentas bancarias que su hijo desconozca y ayudarle a reorganizar sus inversiones. El proceso completo tomaría entre 1 y 2 semanas. Hágalo. Todo. Vicente tomó notas rápidamente. También recomendaría considerar la venta de la propiedad de Segovia. Es un activo grande que genera interés pero también vulnerabilidad.
Con 900.000 euros líquidos podría reorganizar su vida completamente, invertir de manera más segura, incluso reubicarse si lo desea. La idea resonó en mi mente como una campana: vender la casa, cortar el lazo más grande que Raúl esperaba heredar, usar ese dinero para construir algo nuevo, algo que él nunca pudiera tocar. Deme unos días para pensarlo. Mientras tanto, inicie la protección legal de mis activos actuales. Salí del despacho de Vicente con la carpeta de documentos bajo el brazo, evidencia física de la traición de mi hijo. Pero también salí con algo más: un propósito claro. Esa tarde, siguiendo la estrategia que Vicente y yo habíamos discutido, llamé a Raúl. Mi voz sonaba cálida, preocupada, exactamente lo opuesto a lo que realmente sentía. Hijo, tengo buenas noticias. Logré vender algunas antigüedades que tenía guardadas de tus abuelos. Conseguí los otros 2.500 euros. Escuché su respiración acelerarse al otro lado. ¿En serio, papá? ¿Cuándo puedes transferirlos? Bueno, quería entregártelos personalmente. Sé que Mateo debe estar todavía recuperándose de la cirugía. Pensé que podría visitarlos, ver a mi nieto, asegurarme de que está bien. Hubo una pausa demasiado larga. Claro, papá, pero sabes cómo son los hospitales con las visitas. Además, Mateo está muy débil todavía. Los médicos dijeron que es mejor que no reciba muchas visitas para evitar infecciones. Entiendo. Entonces te propongo algo. ¿Por qué no nos encontramos en la entrada del Hospital La Paz el viernes 5 de abril a las 10 de la mañana? Así me cuentas cómo va todo, te entrego el dinero, y aunque no pueda subir a ver a Mateo, al menos estaré cerca. Otra pausa. Podía escuchar las ruedas de su cerebro girando, buscando una excusa. Déjame confirmarte, papá. Tengo que verificar los horarios de los médicos y eso. Te llamo mañana, ¿vale? Perfecto, hijo. Mañana hablamos. Colgué sabiendo exactamente lo que sucedería. Raúl inventaría alguna excusa para no encontrarse en el hospital porque, obviamente, Mateo nunca había estado allí. Y esa excusa sería la prueba final que necesitaba antes de ejecutar mi plan definitivo. Al día siguiente, 1 de abril, exactamente como había predicho, Raúl llamó con una historia elaborada. Papá, hay cambios. Resulta que consiguieron una plaza con un especialista mejor en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Están trasladando a Mateo mañana para una segunda intervención. Es una oportunidad increíble. Barcelona, repetí con tono neutro. Qué conveniente. Sí, papá. Los mejores especialistas en cirugía cardíaca pediátrica de España están allí. Alba y yo estamos muy emocionados, aunque asustados por el viaje y todo. La mentira fluía de sus labios con una facilidad perturbadora. Me alegro mucho, Raúl. Entonces te transferiré el dinero hoy mismo para que tengas todo listo para el traslado. Gracias, papá. Eres el mejor. Te prometo que cuando Mateo esté recuperado organizaremos una cena especial para agradecerte todo lo que has hecho. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo durante un largo rato. Barcelona. Otra ciudad. Otra excusa. Otra capa en esta construcción de mentiras. Pero para mí esa llamada representaba algo diferente. Luz verde para ejecutar mi plan sin remordimientos. Llamé inmediatamente a Vicente. Es momento. Quiero vender la casa de Segovia. Contacte a las mejores inmobiliarias y busque compradores serios. Precio de mercado, 900.000 euros. Negociable hasta 870.000 si el comprador paga al contado y cierra rápido. ¿Está completamente seguro, señor Moreno? Es su patrimonio familiar. Ese patrimonio estaba destinado a alguien que ya no existe. El hijo que yo creía tener murió cuando decidió usar a su propio bebé como excusa para robarme. Venda la casa. Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en una operación militar de reorganización. Vicente trabajó con eficiencia implacable. El 3 de abril, la casa estaba listada en 4 agencias inmobiliarias premium. El 5 de abril, teníamos 3 visitas programadas. El 8 de abril, un empresario alemán llamado Klaus Hoffmann ofreció 875.000 euros pagaderos, al contado si cerrábamos antes del 15 de abril.
Acepto, le dije a Vicente sin dudar. Mientras los trámites legales de la venta avanzaban, comencé la segunda fase de mi plan. Una tarde, mientras revisaba viejos álbumes de fotos buscando documentos, encontré una imagen que me detuvo en seco. Era de 1989, 35 años atrás. En la fotografía, una mujer joven de cabello castaño y sonrisa radiante estaba a mi lado en una playa de Valencia. Daniela Ruiz. Habíamos sido pareja durante 3 años en nuestra juventud. Ella estudiaba historia del arte. Yo trabajaba en la fábrica textil. Nos separamos cuando ella recibió una beca para estudiar en Florencia durante 2 años. La distancia y nuestras vidas tomando caminos diferentes nos alejaron naturalmente. Después conocí a Dolores, me casé, tuve a Raúl. Daniela eventualmente regresó a España, abrió una galería de arte en Valencia, se casó brevemente, pero se divorció sin hijos. Mantuvimos contacto esporádico a lo largo de los años. Emails ocasionales, felicitaciones navideñas, actualizaciones de vida. En su última carta, hacía 6 meses, Daniela me había escrito: Emilio, estoy expandiendo la galería. Necesito un socio que entienda de negocios y que comparta mi pasión por el arte. Siempre recordé cómo solías perderte mirando cuadros en el Prado durante horas. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo completamente diferente con tu vida? En ese momento, archivé la carta educadamente. Tenía mi rutina, mi vida establecida en Madrid, mi rol como abuelo de Mateo. Pero ahora, con todo mi mundo anterior desmoronándose, esa invitación resonaba con una claridad asombrosa. Busqué su número en mi agenda y marqué. Después de 3 tonos, su voz familiar respondió: Emilio, qué sorpresa maravillosa. Daniela, perdona que llame sin avisar. Necesito hablar contigo sobre tu propuesta de la galería. ¿Sigue en pie? Absolutamente. De hecho, justo ayer firmé el contrato de alquiler de un espacio adicional de 200 metros cuadrados. Iba a escribirte esta semana. ¿Por qué? ¿Estás considerándolo seriamente? Muy seriamente. ¿Cuánto necesitarías como inversión inicial para hacer esto realidad? Hubo una pausa de sorpresa. Bueno, para hacer las cosas correctamente, renovación del espacio, instalación de sistemas de iluminación profesional, seguridad, marketing inicial, fondo de operación para los primeros 6 meses. Estoy calculando alrededor de 400.000 euros para una sociedad al 50%. Pero Emilio, esto es un compromiso grande. ¿Qué está pasando? No suenas como el hombre que conozco. Le conté todo. No los detalles sórdidos sobre Raúl, simplemente que estaba reorganizando mi vida, vendiendo propiedades, buscando un nuevo propósito. Daniela escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, su respuesta fue simple y directa. Ven a Valencia, pasa una semana aquí, mira el espacio, conoce la ciudad nuevamente y decides si esto es realmente lo que quieres. Si después de esa semana todavía estás interesado, redactamos el contrato de sociedad. ¿Cuándo puedo ir? ¿Qué tal el próximo lunes? Puedes quedarte en mi apartamento de invitados, tengo espacio de sobra. El 9 de abril llegué a Valencia en el tren de las 10:30 de la mañana. Daniela me esperaba en la estación, todavía hermosa a sus 58 años, con ese brillo en los ojos que siempre había tenido cuando hablaba de arte. Me abrazó con calidez genuina, sin las complicaciones y traiciones que habían envenenado otras relaciones en mi vida. Durante esa semana, redescubrí partes de mí mismo que había olvidado. Visitamos el espacio de la nueva galería, un local espectacular en el barrio del Carmen, con techos altos y luz natural perfecta. Daniela me mostró sus planes: exposiciones rotativas de artistas emergentes, talleres comunitarios, colaboraciones con escuelas de arte. No es solo un negocio, Emilio, es crear un espacio donde el arte pueda transformar vidas, como transformó la mía cuando más lo necesitaba. Caminamos por las calles de Valencia, comimos paella en restaurantes frente al mar, visitamos museos, hablamos de todo, de nuestras vidas pasadas, de sueños abandonados, de segundas oportunidades. Daniela nunca presionó, nunca vendió la idea agresivamente. Simplemente me mostró lo que podría ser. El domingo 15 de abril regresé a Madrid con una claridad mental que no había sentido en décadas.
La venta de la casa se había cerrado el viernes 13. Klaus Hoffmann, el empresario alemán, había transferido 875.000 euros a una cuenta nueva que Vicente había creado específicamente para esta transacción. Mi antigua casa familiar en Segovia, con sus 4 siglos de historia y recuerdos, ya no me pertenecía. Raúl no sabía nada de esto. Había seguido llamándome semanalmente con actualizaciones sobre la recuperación de Mateo en Barcelona, cada historia más elaborada que la anterior. Yo respondía con monosílabos, fingiendo preocupación mientras internamente preparaba cada pieza de mi estrategia final. El lunes 16 de abril, Vicente me citó en su despacho para revisar los últimos documentos antes de proceder con la fase final. Cuando llegué, encontré sobre su escritorio no solo los papeles de la venta, sino otra carpeta que no había visto antes. Señor Moreno, mientras procesaba la transferencia de fondos, decidí hacer una verificación adicional de seguridad. Quería asegurarme de que no hubiera ningún gravamen oculto o reclamación pendiente sobre la propiedad que pudiera complicar la venta. Vicente abrió la carpeta nueva con expresión sombría. Encontré algo que necesita ver. Sacó un documento oficial del Banco Santander, fechado 14 de febrero de 2024. Este es un reporte interno de intento de fraude archivado por la sucursal de la calle Goya. La fecha es importante, un mes exacto antes de que su hijo lo llamara con la historia de la cirugía de Mateo. Tomé el documento y comencé a leer. Las palabras se volvían cada vez más borrosas por la rabia que crecía en mi pecho. Raúl había presentado solicitud formal de préstamo hipotecario por 60.000 euros, usando la casa de Segovia como garantía. Adjunto había copias de los documentos que supuestamente yo había firmado, autorizando el uso de mi propiedad. Estas firmas, comencé, son falsificaciones. Mire aquí. Vicente colocó al lado una copia de mi firma real tomada de documentos bancarios legítimos. El perito calígrafo del banco identificó 12 puntos de discrepancia. La presión del bolígrafo es inconsistente. El ángulo de inclinación de las letras difiere en 3 grados. Y hay microtemblores en el trazo que indican que quien firmó estaba copiando lentamente en lugar de firmar con fluidez natural. Observé ambas firmas lado a lado. Para un ojo no entrenado parecían idénticas, pero bajo análisis experto, las diferencias eran evidentes. Raúl había practicado mi firma, probablemente durante semanas, hasta lograr algo que pudiera pasar una inspección superficial. Lo que no había anticipado era el nivel de escrutinio que los bancos aplican a transacciones hipotecarias grandes. El banco detectó las irregularidades durante la verificación rutinaria de documentación. Contactaron con usted por teléfono para confirmar la solicitud, pero obviamente usted nunca respondió porque nunca recibió esa llamada. Raúl había proporcionado un número diferente, probablemente el suyo propio. ¿Por qué el banco no presentó cargos criminales? Vicente cerró la carpeta. Porque técnicamente el fraude no se consumó. Detectaron el intento antes de desembolsar fondos. En estos casos, los bancos generalmente marcan a la persona en sistemas internos y archivan reportes, pero evitan procesos legales largos y costosos a menos que haya pérdidas reales. Sin embargo, esto es evidencia documental de intento de fraude. En un tribunal esto sería devastador. Me recosté en la silla procesando la magnitud de la traición. No había sido un impulso desesperado. Raúl había planificado esto meticulosamente. Falsificó documentos, inventó números de contacto, preparó una historia completa. Cuando ese intento falló en febrero, simplemente esperó unas semanas y probó otra estrategia, la mentira sobre Mateo. ¿Intentó lo mismo en otros bancos? Sí, tengo confirmación de intentos similares en BBVA el 21 de febrero y en CaixaBank el 1 de marzo. Para entonces, las alertas ya circulaban en el sistema financiero. Ambos bancos lo rechazaron en menos de 48 horas. 3 intentos de fraude en menos de un mes, y cuando todos fallaron, recurrió a la manipulación emocional más vil imaginable, usar la salud de su propio hijo como carnada. Vicente,
Quiero que incluya toda esta documentación en el expediente que estamos preparando. Cuando llegue el momento de confrontar a Raúl, quiero que vea exactamente hasta dónde llegó su traición. Entendido. Ahora, respecto a la reorganización de sus activos, según lo discutido en Valencia, Vicente abrió una presentación en su laptop. He preparado un plan de distribución para los 875.000 euros de la venta, más los fondos adicionales que tienen inversiones y ahorros, totalizando aproximadamente 950.000 euros. La pantalla mostraba un diagrama detallado. Propongo lo siguiente: 400.000 euros como inversión en la Galería Ruiz San Moreno de Valencia, estableciendo una sociedad al 50% con contrato blindado. 210.000 euros para compra al contado de un apartamento de 105 metros cuadrados en Malvarrosa, Valencia, que ya he identificado y está disponible. El propietario acepta ofertas por encima de 200.000. Asentí, siguiendo la presentación con atención. 270.000 euros en fondos de inversión diversificados de bajo riesgo, que generarán aproximadamente 3.200 euros mensuales de rendimiento, suficiente para vivir cómodamente sin tocar el capital. Y finalmente, 100.000 euros en un fideicomiso irrevocable, establecido exclusivamente para la educación de su nieto Mateo, administrado legalmente hasta que cumpla 18 años. Ni Raúl ni nadie más podrá acceder a esos fondos, excepto para gastos educativos documentados y aprobados por el administrador del fideicomiso. Perfecto. ¿Cuándo podemos ejecutar todo esto? Los contratos de la galería están listos para firma. El apartamento de Malvarrosa podemos cerrarlo esta semana si hace una oferta firme hoy. Los fondos de inversión puedo activarlos mañana mismo. El fideicomiso para Mateo requiere una semana adicional de trámites notariales. Hágalo todo. Quiero que antes de confrontar a Raúl, cada euro esté protegido e invertido donde él nunca pueda tocarlo. El 25 de abril de 2024 amaneció con un cielo despejado sobre Madrid. Todos los elementos de mi plan estaban en posición. La casa vendida, el dinero protegido e invertido, los contratos firmados, las pruebas documentadas. Era momento de la confrontación final. Llamé a Raúl a las 9 de la mañana. Hijo, necesito verte hoy. Es urgente. Hay algo importante que debemos discutir sobre la familia. Escuché vacilación en su voz. ¿Pasa algo malo, papá? Estamos todavía en Barcelona con Mateo. Raúl, necesito que vengas a la casa de Segovia esta tarde. Trae a Alba y al niño. Es sobre tu herencia y algunos asuntos legales que no pueden esperar. Llegaré a las 5 de la tarde. Espero verte allí. La palabra herencia funcionó como esperaba. Claro, papá. Allí estaremos. Conduje hasta Segovia esa tarde con una maleta llena de documentos. La casa, que había sido mi refugio familiar durante décadas, ahora pertenecía a Klaus Hoffmann, pero él había accedido amablemente a prestarme las llaves por una tarde para resolver asuntos familiares pendientes antes de mudarse oficialmente. Llegué primero, preparé el salón principal, conecté mi laptop al televisor grande de la pared. Organicé las carpetas sobre la mesa de centro, documentos bancarios, reportes de fraude, fotografías del casino, vídeos, estados de cuenta. Cada pieza de evidencia colocada con precisión quirúrgica. Raúl llegó a las 5:20 con Alba y Mateo. Mi nieto corrió hacia mí gritando «¡Abú, Abú!», con esa alegría pura que solo los niños de 2 años poseen. Lo alcé en brazos, besé su frente, sintiendo cómo mi corazón se partía sabiendo que esta sería probablemente una de las últimas veces que lo vería por mucho tiempo. «Hola, papá. Perdona el retraso. El tráfico desde Barcelona fue terrible». La mentira brotaba automáticamente de los labios de Raúl. Alba me saludó con su habitual timidez cortés. Se veía cansada, con ojeras marcadas. «Emilio, qué bueno verte. Raúl me dijo que querías hablar de asuntos importantes». «Así es. Por favor, siéntense todos». Señalé el sofá frente al televisor. Alba se sentó con Mateo en su regazo y Raúl se acomodó a su lado con expresión ligeramente nerviosa. «Antes de empezar, Raúl, tengo curiosidad.
¿Cómo va la recuperación de Mateo después de esas cirugías tan complicadas en Barcelona? Vi cómo tragaba saliva. Muy bien, papá. Los médicos están asombrados con su progreso. Es un niño fuerte. ¿Cirugías? Alba me miró confundida. ¿De qué cirugías hablas, Emilio? Mateo no ha tenido ninguna cirugía. El silencio que siguió era tan denso que podría cortarse con cuchillo. Raúl palideció visiblemente. Alba, El abuelo está confundido. Probablemente... No estoy confundido, Alba. Tomé el control remoto. De hecho, estoy más lúcido de lo que he estado en años. Déjame mostrarte algo. Presioné play. En la pantalla apareció el vídeo del Casino Gran Madrid. Raúl en la mesa de ruleta, rodeado de fichas, apostando con desenvoltura mientras bebía whisky y reía. Las imágenes eran cristalinas. El sonido del ambiente del casino llenaba la habitación. Alba observaba hipnotizada, con Mateo todavía en sus brazos. ¿Qué es esto? ¿Cuándo fue esto? 23 de marzo, menos de 24 horas después de que tu marido me llamó llorando, diciendo que Mateo necesitaba cirugía cardíaca urgente de 5.000 euros. Yo vendí mi coche y le transferí 2.500 ese mismo día. Esto es lo que hizo con ese dinero. El vídeo continuaba, mostrando cómo Raúl perdía todo en 1 hora y 45 minutos. Luego las imágenes del estacionamiento, los cobradores amenazándolo, Raúl entregando el reloj Omega. ¡Raúl! La voz de Alba temblaba. ¿Qué es esto? ¿Has estado jugando? ¿Mintiendo sobre nuestro hijo? Alba, yo puedo explicar. Raúl intentó levantarse, pero yo continué. Hay más. Mucho más. Cambié a una presentación de documentos. Esto es un reporte del Banco Santander fechado 14 de febrero. Tu marido intentó falsificar mi firma para solicitar un préstamo de 60.000 euros usando esta casa como garantía. Fraude documental. Un delito que podría llevarlo a prisión de 2 a 6 años. Los documentos aparecían uno tras otro en la pantalla. Los intentos en BBVA, en CaixaBank, los análisis grafológicos comparando las firmas falsificadas con las reales. Alba tenía la mano sobre la boca, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. También descubrí que Raúl debe 31.000 euros a prestamistas ilegales, que lo despidieron de su trabajo en diciembre por ausencias reiteradas, que lleva 4 meses desempleado mintiéndote a ti, mintiéndome a mí, usando el nombre de Mateo para manipularnos emocionalmente y sacarnos dinero. ¡Basta! Raúl finalmente explotó, poniéndose de pie. Papá, tengo un problema. Necesito ayuda, no esto. Soy tu hijo. Eras mi hijo. Mi voz era fría, controlada. El hijo que yo crié jamás habría usado a su propio bebé como excusa para robar. El hijo que yo crié habría pedido ayuda honestamente en lugar de cometer fraude. Alba se levantó abruptamente, todavía cargando a Mateo. Necesito salir de aquí. Necesito pensar. Alba, espera. La detuve antes de que llegara a la puerta. Hay algo más que necesitas saber. Algo que afecta directamente tu futuro y el de Mateo. Ella se detuvo, girándose lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero había una dureza nueva en su expresión. La confusión y el shock estaban transformándose en ira. ¿Qué más puede haber? Siéntate, por favor. Esto te concierne tanto como a Raúl. Alba volvió al sofá, pero esta vez se sentó lo más lejos posible de su marido. Mateo, sintiendo la tensión, comenzó a inquietarse en sus brazos. Raúl permanecía de pie, pálido como un fantasma. Durante las últimas 3 semanas, mientras Raúl me alimentaba con mentiras sobre cirugías inexistentes y traslados a Barcelona, yo estuve trabajando con abogados y asesores financieros. Investigué cada rincón de su vida, documenté cada mentira, protegí cada activo. Saqué otra carpeta de la mesa y tomé decisiones que cambiarán permanentemente esta familia. Abrí la carpeta mostrando el contrato de venta. Esta casa, valuada en 900.000 euros, ya no me pertenece. La vendí el viernes 13 de abril por 875.000 euros a un empresario alemán llamado Klaus Hoffmann. El dinero fue transferido a cuentas que Raúl nunca conoció.
y jamás podrá tocar. Raúl se tambaleó, como si lo hubieran golpeado físicamente. ¿Qué, no? No puedes haber hecho eso. Esta casa ¿Era tuya por herencia? Completé la frase con frialdad. Exactamente. Y eso es precisamente por qué la vendí. Porque un hijo que intenta defraudar a su padre falsificando documentos no merece heredar absolutamente nada. Papá, por favor. Raúl cayó de rodillas. Literalmente se arrodilló frente a mí con las manos juntas en súplica. Tengo una enfermedad. Soy ludópata. Necesito tratamiento, necesito ayuda, no castigo. Soy tu hijo, tu único hijo. Tuviste oportunidades de pedir ayuda honestamente. En febrero, cuando intentaste defraudar al banco. En marzo, cuando inventaste la cirugía de Mateo. En abril, cuando seguiste mintiendo sobre Barcelona. En cada punto pudiste haber dicho la verdad, admitido tu problema, buscado apoyo real, pero elegiste el camino de la manipulación y el crimen. Saqué más documentos. Ahora déjame explicarte qué hice con los 875.000 euros de esta casa, más mis otros ahorros e inversiones. Alba, presta atención porque esto también te afecta. Alba me miraba con una mezcla de dolor y curiosidad. Mateo había comenzado a llorar suavemente, sintiendo la tensión. Invertí 400.000 euros como socio al 50% en una galería de arte en Valencia. Es un negocio legítimo con contratos blindados. Raúl no aparece en ningún documento ni tiene derecho alguno sobre esta inversión. Compré un apartamento en Malvarrosa, Valencia, por 210.000 euros al contado. Está únicamente a mi nombre. Raúl seguía de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, pero continué sin misericordia. Coloqué 270.000 euros en fondos de inversión diversificados que generan 3.200 euros mensuales. Esa será mi renta vitalicia. Y finalmente, establecí un fideicomiso irrevocable de 100.000 euros exclusivamente para la educación de Mateo. Alba levantó la vista bruscamente. ¿Para Mateo? Sí. Ese dinero está legalmente protegido hasta que cumpla 18 años. Solo puede usarse para gastos educativos documentados, matrícula, libros, uniformes, actividades académicas. Un administrador profesional aprobará cada gasto. Ni tú ni Raúl pueden tocar ese capital. Es exclusivamente para asegurar el futuro de mi nieto. Gracias, susurró Alba con voz quebrada. Al menos él tendrá algo. Papá, por favor. Raúl seguía suplicando. No puedes hacer esto. Esos 900.000 euros eran mi futuro, la seguridad de mi familia. ¿Cómo vamos a vivir? Me incliné hacia adelante mirándolo directamente a los ojos. ¿Cómo vas a vivir? De la misma manera que viven millones de personas, trabajando, consiguiendo un empleo real, yendo todos los días, cobrando un salario honesto, algo que aparentemente olvidaste cómo hacer. Pero las deudas, los prestamistas me van a matar. 31.000 euros, papá. No puedo pagar eso trabajando en cualquier cosa. Ese es tu problema, no el mío. Tuviste 875.000 euros potenciales de herencia. Los perdiste por tu propia avaricia y adicción. Ahora tendrás que encontrar otra solución. Alba se puso de pie nuevamente, esta vez con determinación en sus movimientos. Emilio, voy a pedirte algo. Cuando ese fideicomiso esté activo, ¿puedo ser yo la que coordine con el administrador sobre las necesidades educativas de Mateo? Por supuesto. De hecho, ya le di instrucciones a mi abogado para que te incluya como contacto preferencial. Tú amas a este niño y solo quieres lo mejor para él. Gracias. Se giró hacia Raúl con ojos llenos de desprecio. En cuanto a ti, quiero el divorcio. No inmediatamente después de esto, sino desde hace meses, desde que empecé a sospechar que algo andaba mal, que el dinero desaparecía, que las mentiras no cuadraban. Esto solo confirmó todo. Alba, no. Raúl intentó acercarse a ella, pero Alba retrocedió. No me toques. Usaste a nuestro hijo, a tu propio padre, mentiste sobre todo. Mañana voy a contactar a un abogado de divorcios. Voy a solicitar custodia completa de Mateo y voy a pedirle al juez que ordene evaluación psiquiátrica obligatoria antes de que puedas tener visitas supervisadas.
6 meses después, un sábado 20 de noviembre de 2024, desperté en mi apartamento de Malvarrosa con el sonido de las gaviotas y el olor a sal marina entrando por la ventana abierta. Desde mi cama podía ver el Mediterráneo brillando bajo el sol matinal, las olas rompiendo suavemente contra la playa. Mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles a los 63 años. La Galería Ruiz San Moreno había abierto oficialmente sus puertas el 15 de agosto, con una exposición de artistas emergentes valencianos. La inauguración atrajo a 230 personas: coleccionistas, críticos de arte, estudiantes, curiosos. Vendimos 11 obras esa primera noche, generando ingresos de 22.000 euros. Daniela había llorado de emoción cuando el último visitante se fue a medianoche. Lo logramos, Emilio. Realmente lo logramos. Durante estos meses, descubrí que tenía un talento natural para identificar arte prometedor. Algo en mi forma de observar detalles, esa misma habilidad que me había permitido detectar las mentiras de Raúl, funcionaba perfectamente para evaluar pinturas y esculturas. Podía pasar horas estudiando una pieza, notando técnicas sutiles, comprendiendo la visión del artista. Mis días seguían una rutina satisfactoria que nunca había experimentado en Madrid. Los lunes, miércoles y viernes trabajaba en la galería desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Daniela manejaba las relaciones con artistas y la promoción. Yo me encargaba de la administración, las finanzas y la curación de nuevas adquisiciones. Éramos un equipo perfecto. Los martes y jueves tomaba clases de cerámica en un taller comunitario cerca del barrio del Carmen. Nunca había trabajado con arcilla antes, pero descubrí que moldear barro con las manos era profundamente terapéutico. Mis primeros intentos fueron desastres informes, pero ahora podía crear cuencos y jarrones decentes que Daniela exhibía orgullosamente en su cocina. Los sábados por la mañana jugaba ajedrez en el Club Valencia con 5 hombres de mi edad: Javier, un exprofesor de matemáticas; Antonio, médico jubilado; Fernando, antiguo arquitecto; Luis, que había sido capitán de barco; y Roberto, exdiplomático. Nos reuníamos a las 9, jugábamos hasta el mediodía, luego almorzábamos juntos en un restaurante diferente cada semana. Eran amistades genuinas, construidas sobre intereses compartidos y respeto mutuo, no sobre obligaciones familiares o manipulaciones. Pero los sábados por la tarde eran sagrados. A las 3 en punto, Alba llegaba con Mateo para su visita semanal. El divorcio se había finalizado en septiembre. Alba obtuvo custodia completa, con un acuerdo que permitía a Raúl visitas supervisadas una vez al mes, condicionadas a que mantuviera tratamiento psiquiátrico activo y demostrara 6 meses consecutivos de abstinencia comprobada de juego. Hasta ahora, Raúl había fallado en cumplir ambas condiciones. Alba había conseguido empleo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad, ganando un salario modesto pero estable. Vivía en un apartamento pequeño pero digno en Chamartín que pagaba con su propio esfuerzo. Me había comentado en nuestras conversaciones que se sentía más libre y en paz ahora que no tenía que lidiar con las mentiras constantes. Ese sábado 20 de noviembre, cuando Alba llegó con Mateo, mi nieto corrió hacia mí con los brazos extendidos. ¡Abu! ¡Abu! ¡Playa! Sí, campeón, vamos a la playa. Lo alcé en brazos, sintiendo su peso cálido contra mi pecho. A sus 2 años y medio, Mateo crecía sano y feliz, ajeno a todo el drama que había envuelto su nombre. Alba y yo caminamos por la arena, mientras Mateo corría adelante persiguiendo gaviotas. ¿Cómo va todo?, le pregunté. Bien, estable. El abogado de Raúl contactó la semana pasada preguntando si estaría dispuesta a reducir el requisito de 6 meses de abstinencia a 3. Le dije que no. ¿Cómo está él? Alba suspiró. Según su hermana Lucía, consiguió trabajo como repartidor para una empresa de mensajería. Gana el salario mínimo. Vive en un estudio compartido con otros 2 hombres en Vallecas. Los prestamistas finalmente lo demandaron civilmente. Tiene embargo de nómina del 30% durante los próximos 8 años. No sentí satisfacción al escuchar eso, pero tampoco compasión. Raúl había elegido su camino.
Ahora vivía las consecuencias. ¿Te ha contactado pidiendo dinero? 3 veces. Le dije que no tengo nada que darle y que si vuelve a llamar, documentaré el acoso para el juez. No ha vuelto a intentar. Mateo regresó corriendo, mostrándome una concha rosada que había encontrado. Mira, Abu. Bonita. Muy bonita, campeón. ¿La guardamos para tu colección? Pasamos 2 horas en la playa. Construimos castillos de arena, buscamos conchas, mojamos los pies en el agua fría. Alba tomó fotos de Mateo y yo juntos, imágenes que más tarde enviaría a mi teléfono y que yo atesoraría. Cuando regresamos a mi apartamento a las 6 de la tarde, Daniela ya había preparado merienda. Bocadillos, frutas, jugo para Mateo. Ella y Alba habían desarrollado una relación cordial y respetuosa durante estos meses. ¿Cómo estuvo la playa?, preguntó Daniela mientras servía el jugo. Encontré 5 conchas, declaró Mateo orgullosamente, mostrando su pequeño tesoro. Después de la merienda, Alba preparó a Mateo para el viaje de regreso a Madrid. En la puerta, mi nieto me abrazó con fuerza. «Te quiero, Abu». «Yo también te quiero, campeón. Nos vemos el próximo sábado». Cuando se fueron, Daniela y yo nos sentamos en el balcón mirando el atardecer sobre el mar. Ella tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó suavemente. «¿De qué? ¿De vender la casa? ¿De cortar a Raúl? ¿De venir aquí? De todo». Pensé cuidadosamente antes de responder. «No, ni un solo día me he arrepentido. Perdí un hijo, es cierto, pero gané una vida que realmente vale la pena vivir». Y era verdad. La galería generaba ingresos constantes que, sumados a los 3.200 euros mensuales de mis inversiones, me daban 6.000 euros al mes. Vivía cómodamente, viajaba ocasionalmente, ayudaba a artistas jóvenes a desarrollar sus carreras, pasaba tiempo con Mateo, cultivaba amistades genuinas y había encontrado amor nuevamente con Daniela. Mi relación con ella había evolucionado naturalmente durante estos meses. No hubo declaraciones dramáticas ni grandes gestos románticos. Simplemente, un día nos dimos cuenta de que estábamos compartiendo desayunos, cocinando juntos, quedándonos dormidos en el sofá viendo películas. A nuestras edades, el amor no necesitaba fuegos artificiales. Necesitaba compañía, respeto, risas compartidas y alguien con quien envejecer en paz. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante frente al puerto, Daniela levantó su copa de vino. Por las segundas oportunidades, por tomar decisiones correctas aunque duelan, añadí. Brindamos bajo las estrellas mediterráneas, rodeados del murmullo de otras conversaciones y el sonido distante del mar. Si alguien me hubiera dicho hace un año que a los 63 años estaría comenzando una nueva vida en otra ciudad, trabajando en arte, enamorado nuevamente y genuinamente feliz, habría pensado que era imposible, pero aquí estaba, viviendo esa imposibilidad. Raúl me había quitado algo irreemplazable, la confianza en mi propio hijo. Pero al hacerlo, me había forzado a tomar control de mi vida de maneras que nunca habría considerado de otra forma. Me había obligado a ser valiente, estratégico, a priorizar mi propia dignidad sobre las obligaciones familiares tóxicas. La última vez que supe de él directamente fue un mensaje de texto en octubre. «Papá, sé que no merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy en tratamiento y tratando de ser mejor. Gracias por proteger a Mateo». No respondí. Quizás algún día lo haría, pero ese día no había llegado todavía. El perdón, si es que llegaba, tendría que ganarse con años de cambio genuino, no con un mensaje de texto. Mientras tanto, yo seguía adelante, porque descubrí algo fundamental sobre la vida. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca eres demasiado viejo para tomar decisiones valientes. Y a veces, perder todo lo que creías importante te permite descubrir lo que realmente tiene valor. Esa es la lección que llevo conmigo cada día mientras abro las puertas de la galería, mientras moldeo arcilla en mis clases, mientras juego ajedrez con mis amigos, mientras espero los sábados para ver a Mateo correr hacia mí en la playa. La traición de Raúl podría haberme destruido. En cambio, me liberó. Y esa libertad
esa paz, ese propósito renovado a los 63 años, no tiene precio. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.